cristianos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Como dijimos, tendríamos que decir muchas cosas de lo que acaba de suceder, pero yo dije ahorita que don Andrés y yo analizaremos este asunto desde el punto de vista de él como historiador, por conocedor de lo que es una guerra, sería una revolución lo suyo, pero es casi lo mismo, solo que en gran magnitud. Lo de guerra es a macro. Se definen con tiros. Exactamente. Los dos se definen con arma y con muerte. Entonces una cosa es pequeña, la revolución, y la otra es macro, la guerra. Pero bueno, de eso vamos a hablar la semana que viene, porque esta semana prometimos que íbamos a hablar de qué es lo que va a decir el señor presidente para mañana. ¿Cómo está usted, don Bien, Andrés? querida, bien de verdad. Mira, mañana el presidente va a hablar para darle cumplimiento al artículo 128 de la Constitución, numeral 2, letra F. ¿Y qué dice donde eso? dice que él tiene que presentar las memorias de los ministerios y presentar también el desenvolvimiento de cada uno de ellos, porque de lo que se trata es entender que un presidente de la República, como encargado del Poder Ejecutivo, que es el que maneja la aplicación del presupuesto, que pone el pueblo en manos de quien elige, de los impuestos que paga de manera permanente, el presidente es el encargado de ser el primer vigilante en la aplicación del mismo. Entonces tiene que demostrarle mañana al pueblo, primero, qué gastó cada ministerio. Y el presidente le diría muy bien si al presentar las inversiones y gastos de cada ministerio es capaz de decir su diferencia con los gobiernos anteriores. Es decir, ¿cuánto nos ahorramos? Y nos ahorramos, don Andrés. No, pero el presidente debe decir que este gobierno ha tenido menos corrupción que lo pasado y por consiguiente se ha ahorrado tal cantidad de recursos cuyos recursos le han permitido ampliar las inversiones en otras áreas del país, de las necesidades del país. Porque el pueblo tiene que entender que es la rendición de cuentas. O sea, ¿qué tú has gastado? ¿Cómo lo has gastado del dinero que yo he puesto en tus manos cada vez que pago los impuestos? Balaguer era ciego y lo decía sin leer. No, lo que pasa es que Balaguer también lo hacía, como muchos presidentes, a media. ¿Cómo a media? A media, y luego cogía la otra parte para fundamentar sus aspectos de prolongación del poder, las reelecciones, etcétera. Si el presidente es capaz mañana de hacer esa diferencia en la aplicación del presupuesto a otros gobiernos, dice, mira, otros gobiernos hicieron con 10,000 millones de pesos tal cosa y nosotros hemos hecho con los 10,000 millones más cosas y nos ha sobrado esto para hacer aquello. Don Andrés, más de 10,000 van tomados en préstamo solo para pandemia. No, mira, el problema es que estamos hablando de un presupuesto de más de 1 billón de pesos. Y según la revista Hoffman, hace 2 años, se iban en corrupción, se evaporaban más de 100,000 millones. Entonces, si se evaporaban más de 100,000 millones, el presidente tiene que tratar de demostrar en su lucha contra la corrupción que han sido capaces de ahorrar tanto. Eso le daría una preferencia pública muy importante, una connotación que iría a favor de su política futura. Hay que concentrarse en eso. Don Andrés, por otro lado, don Andrés, ¿y ese discurso no cree usted que pueda ser un discurso reeleccionista también? no es que el presidente, la mejor reelección que puede tener un presidente en el caso de él es rendir cuentas claras. Resulta que la Cámara de Cuentas tiene que rendir un informe al presidente de la República para él presentar ese resultado mañana.
Y entonces al Congreso le corresponde, de acuerdo al artículo 93, numeral 2, letra E, crear comisiones para determinar si es cierto que lo que ha presentado el presidente como el aporte que da la Cámara de Cuentas es cierto o falso. Porque en fin de cuentas, los políticos en el poder son los vigilantes del pueblo, de los intereses del país. Son los vigilantes. Mañana el vigilante número 1, que es el presidente de la República, va a presentar esas memorias y va a decir cuáles han sido los gastos que ha hecho cada uno de los ministerios. En eso es que nosotros ciframos la esperanza. Luego, el presidente también hará una exposición, o debe hacer una exposición, para decir cuál es la política que ellos van a ampliar, que van a mejorar, que le van a dar más calidad, qué va a ocurrir en beneficio de esta sociedad en términos de educación, en términos de salud, en términos de la vía de transporte, el transporte público, por ejemplo. El presidente tiene que presentarle al país lo que le exige la sociedad y lo que la sociedad necesita en servicio. Esa es la obligación del presidente. Si el presidente lo hace de esa manera y presenta las cuentas claras, va camino a una reelección. Porque No, la mejor, aunque no la pida, ¿verdad? Pero no, va. claro, porque el pueblo también tiene inducción. El pueblo también puede hacer la diferencia entre él y otro, de lo que aspiraban antes y de lo que puedan aspirar ahora. Como él les favorece el hecho de que la Constitución permite la reelección por un periodo más. Y su partido también, porque ellos arreglaron los No, estatutos. ellos lo hicieron acorde, se pusieron acorde con la Constitución de la República porque no estaban acorde con la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? No, Según el artículo 124. ya la Constitución permite que se prolongue un periodo más. Antes no lo podía hacer, sino en el subsiguiente. El presidente tiene todas las oportunidades para ser reelecto, pero no debe hacer campaña que no sea la rendición de cuentas y el ejemplo de la labor cumplida que el pueblo espera. Porque resulta que nosotros queremos la paz, el desarrollo en la paz, para evitar las guerras y los problemas sociales. Y la mejor manera es el orden. Mantener el orden es en función de la objetividad de la rendición de cuentas. Que a usted cuando le digan cuál es el estado de situación del gobierno es esta. Debemos tanto, pero lo debemos por esto, esto y esto. Que tenga una explicación de cómo lo que le entró y cómo lo gastó. Claro. Ahora, vamos a gastar unos miles de millones de pesos en el muro de la frontera. Estamos a 27 de febrero, ya mañana, estamos en Independencia. En 2 minutos, dígame, ¿cuál sería su opinión en base a este muro que arrancamos y a la cantidad de haitianos que nosotros tenemos pululando? Porque estuve en la maternidad y habían más haitianas que dominicanas pariendo aquí en el centro de la ciudad. Mira, el problema del muro es una cuestión de seguridad nacional. Ese muro puede permitir disminuir el trasiego de habitantes ilegales del vecino país. Nadie puede entender que eso no es de gran importancia. Todo el mundo tiene que admitirlo. Es de gran importancia. Y no estamos discriminando con ello al vecino país. Es que nadie tiene el derecho de violar las leyes que le corresponden a otra nación. Y resulta que cuando usted entra de manera ilegal a un país vecino o no, usted está violando las leyes. Y el país en cuestión se ve obligado a tener que ponerle costo a esa situación, que es lo que está haciendo el presidente de la República. Nadie puede decir hoy que el presidente no está defendiendo la seguridad nacional. Es una inversión de primer orden, si se quiere, por lo que tú acabas de plantear, porque hay muchos habitantes del vecino país viviendo aquí de manera ilegal, sin ningún tipo de documentación, donde si cometen algún crimen o delito, no hay cómo perseguirlo, dónde perseguirlo,
porque realmente no hay rastro. Y todos se llaman Jean-Pierre, Jean-Claude o François y todos los nombres son parecidos. Don Andrés, hoy lo vamos a dejar hasta acá, pero usted tiene un compromiso. Seguiremos hablando de la independencia, pero también nos saldremos del territorio nacional para saber un poco más de por qué se dan esas guerras en esos países como la que acaba de iniciar Rusia e Ucrania. No hay problema con eso. Sencillamente las guerras son por intereses económicos, sociales, que se convierten en problemas políticos. Desde el descubrimiento de América hasta nuestros días es por razones económicas. Cuando España salió para acá, Colón, a buscar, era una ruta para llegar a la India o la China, y se invirtió recursos para eso, por una inflación que hubo en Europa, producto de que se había tomado a Constantinopla el espacio donde se pasaban los venecianos hacia la China y la India. Los kurdos también, la guerra. Todas las guerras son... La guerra aquella del famoso Suleimán. Señores, yo quisiera seguir hablando, pero yo sé que mis compañeros están aquí esperando que nosotros salgamos. Gracias a ustedes por la sintonía. Quédense con la programación de este canal. Don Andrés vuelve a estar con nosotros la próxima semana. Si Dios, usted y nosotros así lo queremos. Bye, bye.